Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a empezar clase de condensadores, que como sabemos es el elemento que transforma el gas comprimido por el compresor a alta presión en líquido, haciendo un cambio de estado latente para pasar de fase gaseosa a fase líquida, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos el diagrama de Molière en perspectiva, donde tenemos que desde el punto 1 hasta el punto 2 tenemos la compresión, la condensación empieza de este punto 2 hasta, vamos a poner aquí el punto 3, que ya es líquido subenfriado, ¿vale? Y este espacio se corresponde a la condensación. Bien, los condensadores podemos encontrarlo, se clasifican en enfriados por aire forzado o por aire en reposo, como por ejemplo pueden ser los frigoríficos, y también enfriados por agua o por otro líquido, por un fluido, que no sea aire, realmente agua. Los de aire forzado, pues nos encontramos de flujo horizontal, vertical, ¿vale? Es decir, que sale hacia arriba, que sale de forma vertical, que pueden ser axiales o centrífugos, depende de qué tipo de turbina y presión disponible para el movimiento del flujo condensante, que es el aire, híbridos, y adiabáticos, que ahora pues está pues muy en auge por las temperaturas tan excesivas que tenemos, en las cuales se incorpora una placa de adiabática evaporativa que consigue robarle una cantidad importante de grados al aire que la traspasa, y ese aire, aunque se incremente notablemente su humedad, también se baja su temperatura, y por lo tanto es bastante interesante a la hora de ser un fluido condensante. Y también lo tenemos enfriados por agua, multiconcéntricos, multitubulares, horizontales o verticales, que son los más habituales juntos con los de placas. Y por último tenemos los condensadores evaporativos, ¿vale?, de ventilador axial centrífugo, que son las máquinas industriales por excelencia. Vamos a poner aquí, en la industria, ¿vale?, son donde más vamos a trajinar con este tipo de equipos. Bien, condensadores enfriados por aire. El aire es un medio de condensación de que se puede disponer gratuitamente en cantidad ilimitada, por lo que es el más utilizado para obtener de forma económica la condensación de los vapores de refrigerante. Pero el aire tiene un calor específico muy bajo, en concreto 1 kJ/kg aproximadamente, grados centígrados. Este sería el calor específico del aire, condiciones normales, de media, y es relativamente bajo. Además, el coeficiente global de transmisión de calor entre el vapor condensante y el gas es bastante débil. Estas dos características obligan a mover grandes volúmenes de aire y a tener una gran superficie de intercambio para cantidades de calor relativamente reducidas. El aire se hace circular de manera forzada sobre el conjunto de tubos aleteados mediante ventiladores. Los condensadores enfriados por aire están directamente relacionados con la temperatura del aire que pasa por ellos. De hecho, el refrigerante del interior del serpentín de un condensador se condensa normalmente a una temperatura de aproximadamente 17 grados, puede ser menos, superior a la del aire que pasa por él. Por ejemplo, con una temperatura exterior de 35 grados, ¿vale?, caliente, importante, teniendo en cuenta que es aire dinámico, no estático, o la radiación de calor que sale de una pared o del suelo en un momento dado, que es bastante más calor. Un día de calor, ya de por sí, la temperatura de condensación sería 52 grados. Si usamos un referente 134A, tenemos una presión de 1285 kilopascales, es decir, 12,85 bares, que es bastante presión, teniendo en cuenta esa relación que hay, de aproximadamente 17 grados. Puede ser 15, 12, depende de la calidad del condensador. Bien, vamos a ver. Haciendo un balance térmico en los condensadores, tenemos que, por un lado, tenemos el fluido refrigerante, que es este de aquí. Fluido vapor a condensar, que es el fluido refrigerante. Lleva una potencia térmica incorporada, ¿vale? Esta potencia térmica, si hacemos un balance, ¿vale?, equivale al calor máximo por la diferencia de entalpías
entre la entrada y la salida. El caudal máximo es el mismo. Y esa sería la potencia de condensación, o la potencia requerida para el fluido refrigerante. Con lo cual, la potencia de condensación hablamos como el caudal máximo, que viene expresado en kilogramos segundo, por ejemplo, por la diferencia de entalpía de fluido entre la entrada y salida. Y aquí hay una reducción drástica de su entalpía, porque es absorbida por el aire. Bien. Esa entalpía viene en kilojulios, kilogramos. Con lo cual, kilogramos se me van con kilogramos y tengo la unidad resultante en kilojulios segundos, que como bien sabemos es la potencia térmica. Esto es en un estado prácticamente adiabático, ¿vale? El condensador también tiene pequeñas fugas de radiación, de calor, por los extremos, pero a efectos prácticos no se consideran, ya que todo prácticamente se va con el aire que circula. Y el intercambio térmico en el fluido refrigerador, en aire, ¿vale?, sería el caudal máximo de ese aire de entrada, que si observamos, o fluido, o ponerlo como aire, pero el fluido refrigerador que entra, pues es constante. Y la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, ¿vale?, hacen que tengamos lo mismo, caudal máximo por diferencia de entalpías. También lo podemos transformar a nivel de temperaturas como el caudal máximo por el calor específico, en este caso del agua o del aire, por la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Eso sería el balance térmico de potencias que tenemos en un condensador estándar. Bien, vamos a ver. ¿Qué es el intercambio en un condensador? ¿Cómo se produce? El intercambio de calor en el condensador tiene lugar entre el fluido frigorífico, el refrigerante en este caso, que se condensa a la temperatura constante Tc. Recordemos, si entramos dentro del diagrama de Molière otra vez, que la temperatura de condensación Tc es constante aquí, dentro de la campana de Molière, ¿vale? Después ya, evidentemente, se va subenfriando, igual que aquí lo que se produce es un desrecalentamiento de los vapores de la descarga. Pero aquí, dentro de la campana, la temperatura de condensación es constante, ¿vale? Y le llamamos Tc. Y el fluido, o sea, es el intercambio entre ese refrigerante y un fluido, pongamos aire, como estamos viendo en el caso de la figura, que se calienta entre la temperatura 1 y la temperatura 2. En ese caso, si representamos la longitud o el espacio de condensación y el incremento y la temperatura entre ambos, tenemos que, a medida que la temperatura de condensación es una constante, como estamos observando, la temperatura del fluido que se condensa, el condensante, no del refrigerante, aumenta desde T1 hasta T2, siendo por la diferencia a la entrada de incremento de T sub 1 y la diferencia a la salida, incremento de T sub 2. Por lo tanto, tenemos que la temperatura media del fluido a enfriar, la temperatura media, aumenta desde T sub 1 a T sub 2, partido por 2, obviamente. El fluido a enfriar, en este caso, tenemos que va a ser nuestro refrigerante. Mientras que la diferencia de temperatura media, incremento de T medio, es la diferencia entre la temperatura de condensación constante y esa diferencia de temperatura medias entre la entrada y la salida, ¿vale? Entre la entrada y la salida del fluido que se calienta, porque aquí aumenta la temperatura del fluido. Aquí lo vemos con más detenimiento. Empezamos por la zona 1. Zona 1. ¿Qué vemos en la zona 1? Primero vemos que hay un enfriamiento de los vapores provenientes del condensador, ¿vale? Es decir, hay un desrecalentamiento.
esto se le llama, este espacio de aquí, ¿vale? Se le llama de recalentamiento. Se enfría desde la temperatura de salida del compresor hasta que entra a condensarse. Pasamos a la zona 2, que es la condensación de los vapores, que cumple su relación presión-temperatura, es decir, que hay temperatura y presión son constantes. Dentro de la campana de Molière se va condensando el fluido y evidentemente vemos que a medida que se observa que a medida que cambia de fase, a medida que cambia de fase, la temperatura lo hace a una temperatura constante, es un cambio latente, ¿vale? Y ya finalmente la zona 3 es una zona de subenfriamiento, en la que termina de enfriarse ligeramente, pero ya ya es líquido. Líquido. Aquí tenemos líquido, aquí tenemos vapor y aquí tenemos la condensación. Esto es un fluido bifásico, por lo tanto, de bifase. Aquí se nos produce la condensación en esta zona 3, temperatura constante, y hay una bajada. Y entre medias, la temperatura del fluido que enfría, ¿vale?, del aire, aumenta de T1 a T2. La temperatura de salida, con respecto a la temperatura de entrada, es incremento de T2. Y el incremento de T1 es la diferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida ya del condensador. Pongámonos aquí a dibujar eso un poquito más gráfico, para entenderlo mejor. Tenemos aquí el condensador, ¿vale? El aire lo vamos a dibujar de color azul. Temperatura de entrada del aire, T1. Y vamos a ponerlo en color rojo. Temperatura de salida del aire, T2. Se ha calentado aquí. Mientras que el refrigerante no entra en descarga, este punto, vamos a llamar el punto A, y sale ya líquido subenfriado en el punto B. Si hacemos aquí la misma analogía, tendríamos aquí B, o sea A, perdón, y B. ¿Vale? Esto es un intercambio de calor. Por lo tanto, la diferencia entre esta entrada y esta es T1, incremento de la temperatura 1. Es decir, entrada, salida. Igual, lo mismo que en el punto 2, incremento de temperatura 2, es la diferencia entre la entrada y la salida del aire. Como estamos viendo, la entrada, ¿vale? Bien. Por lo tanto, vamos a definir lo que es la separación del condensador, de delta de T1, lo que nos aparece en los catálogos de selección. Es igual a la diferencia de temperatura de condensación, y la entrada de fluido que se va a calentar. Si nos vamos en la imagen anterior, de este punto, con respecto a este otro, ¿vale? Esto aquí lo que estamos valorando son las diferencias de temperatura, entrada-salida, pero esto sería dt1, por lo que llamamos también separación del condensador. Hay que quedarse con este dato. La separación del condensador, por ejemplo, de aire, ¿vale?, pues va a ser entre 11 y 17 grados. Con una diferencia de temperatura entre la condensación y la salida del aire, fijémonos bien, T2, ¿qué es T2? T2 es este punto, la salida del aire, y esta diferencia suele rondar lo que nos dice aquí, entre 7 y 9 grados. Lo suyo sería, si fuera una eficiencia 100%, sería igual que la diferencia de separación, pero no, es un poquito más pequeña, ¿vale? Si lo analizamos como una diferencia de media logarítmica, esa diferencia de media de temperatura que se produce en el condensador, ¿vale?,
esa diferencia de media de temperatura, y hablamos de temperatura, aquí, lo podríamos situar aquí, como diferencia de temperatura, no media, sino logarítmica, claro que sea, pues sería lo que pone aquí la ecuación. La diferencia entre los saltos térmicos de entrada y salida, que es la condensación menos T sub 1 menos la condensación menos T sub 2, estos dos puntos de aquí y de aquí con respecto a aquí y con respecto a aquí, estas distancias, ¿vale? Partido el valor logarítmico del cociente de entre ambas diferencias de temperaturas, condensación, entrada y salida, ¿vale? Vamos a quedarnos con este detalle, que es la diferencia media logarítmica. La mayor parte de los condensadores se diseñan para tener una separación, ¿vale? Aquí aquí también se le puede llamar CS, separación, de 17 grados, mejorable, ¿vale? Y para una temperatura ambiente, pues de media alta, 35 grados. Esto es, ya estamos hablando de un diseño pues normal para trabajar con un condensador, ¿vale? Y cuanto menor sea la separación de temperatura, obviamente más rápida será la transferencia de calor y más pequeño será el serpentín condensador. Es decir, es mejor la eficiencia del mismo. Ahora vamos a hacer un cálculo de caudal máximo de fluido condensante. Estamos hablando, por supuesto, del aire. Pongamos, por ejemplo, un condensador de tubo liso, por cuyo interior circula agua y por su exterior amoníaco. Entonces es un condensador de agua, hidrónico. Amoníaco que está a 40 grados. O sea, el que condensa a 40 grados de condensación. Bien, la descarga del compresor está a 140, está a una temperatura elevada. El agua entra a 25 y sale a 30 grados. Tomaremos un condensador con un coeficiente global de transmisión de 850 vatios metro cuadrado grado centígrado. Y una potencia calorífica, esa la determinamos a través del diagrama de Molière, según el estudio del circuito frigorífico, de 58 kilovatios. Determinar el caudal de condensación necesario y la superficie del condensador, ¿vale? Bien. Calculamos la media logarítmica de temperaturas, ¿vale? Y tenemos una diferencia de T1 y T2 de 15 y 10 grados. ¿Qué son 15 y 10 grados? Bien, recordemos, tenemos que la temperatura de condensación es 40, entra el fluido condensante a 25 grados, por lo tanto la diferencia entre 25 y 40 son 15 grados, y sale a 30 grados, la diferencia son 10 grados. Y su logaritmo, 15 entre 10, el logaritmo de 1,5. Bueno, pues ese resultado, 12,3 grados, lo metemos en la ecuación de producción de la potencia térmica de condensación, donde tenemos la transmitancia, que es un dato que nos da generalizado de este tipo de condensadores, la superficie que no sabemos, que es un valor que hay que calcular, y la diferencia de media de temperatura logarítmica. Así que podemos calcular la superficie y nos da una superficie de 5,54 metros cuadrados. Siempre que las unidades las pongamos el mismo. Por ejemplo, los 58.000, o sea, vienen 58 kilovatios, 58.000 vatios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la unidad de transmitancia viene en vatios. Igual que la diferencia media logarítmica, la temperatura media logarítmica es de 12,3 grados. Y nos dice después también determinar el caudal necesario. Si yo tengo que la potencia de condensación, me voy a esta fórmula, potencia de condensación también es el caudal máximo por el calor específico, en este caso del agua, por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura entre 35 grados, ya la sabemos. El calor específico del agua son 4,18 kilojulios, kilogramos, grados centígrados. Y tenemos, en este caso, un caudal máximo, una potencia de condensación de 58 kilovatios, que son kilojulios segundo.
esto es un detalle que aquí simplemente hay que tener en cuenta las unidades. Eso me da un caudal de agua de 2,77 kilogramos segundo, con lo que es lo mismo, 9.990 litros hora. Y con eso pues, tendríamos tanto el caudal de agua condensante, que puede ser aire, si tuviéramos, solamente tendríamos que aplicar otros calores específicos y otras diferencias de temperaturas que no son la típica temperatura de 5 grados de agua, ¿vale? Y así determinaríamos el caudal máximo de fluido condensante. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon